Hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Electronel. En el video anterior miramos el diseño de este circuito que nos permite monitorear el nivel de carga de una batería de 12 voltios y nos muestra mediante estos indicadores cuando su voltaje está a 13.8 voltios y cuando ha llegado a su máximo voltaje, que serían entre 14 y 14.4 voltios. Y en el día de hoy vamos a mirar el diseño completo de un cargador de batería de 12 voltios para batería de carro, y además de los indicadores de carga vamos a agregarle un sistema de corte de energía. El indicador verde nos va a mostrar cuando lleguemos a 13.8 voltios y el LED rojo nos va a mostrar cuando la batería se encuentre completamente cargada y cuando ocurra el corte del suministro de energía hacia la batería. Bueno, lo primero que vamos a hacer para diseñar nuestro cargador de batería es establecer los componentes que vamos a utilizar y el valor de cada uno de ellos. Y para ello vamos a mirar primero el diagrama de la fuente y luego seguiremos con el diagrama del indicador de carga y el circuito de corte. Y en este caso, para este diseño, vamos a utilizar una fuente que tenga tres puntos principales. El primero de ellos es el voltaje de carga. El segundo es un voltaje positivo de 15 voltios que será el encargado de alimentar el circuito indicador de carga y el circuito de corte. Y el tercero es GND o tierra. Para el transformador vamos a utilizar uno que nos permita obtener en su bobina secundaria unos 14 voltios y una corriente de unos 10 amperios. Y que nos permita trabajar en su bobina primaria con el voltaje que necesitamos. 110 voltios o 220 voltios dependiendo del país en el que estemos ubicados. Para saber la potencia del transformador sencillamente utilizamos ley de Watt, donde nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. El voltaje tenemos que es 14 voltios y la corriente 10 amperios. Eso nos da una potencia de 140 vatios. Bueno, y si quieres saber un poco más de transformadores, por aquí en la parte de arriba te dejo el enlace de algunos de mis videos donde hablo del tema y enseño todos los pasos que se necesitan para embobinar un transformador. Ahora, para hallar el valor de este fusible también podemos utilizar ley de Watt. Tenemos la potencia del transformador, que son 140 vatios, y tenemos el voltaje de la bobina primaria, que son 110 o 220 voltios. Vamos a decir entonces que la corriente que va a circular por la bobina primaria es igual a la potencia del transformador sobre el voltaje primario. Tenemos entonces que 140 vatios sobre 110 voltios nos da 1.27 amperios. Esa sería entonces la corriente que va a circular por la bobina primaria, de manera que necesitaríamos un fusible de 1.27 amperios para que soporte esa corriente. Pero como en algunas partes es complicado conseguir un fusible de este valor, lo podemos acercar a 1.5 amperios. Ese sería entonces el valor del fusible para 110 voltios. Y si hacemos la misma operación con 220 también podríamos hallar el valor del fusible. Otro componente que necesitamos para nuestro cargador de batería es un switch normalmente cerrado. Este puede ser un pulsador y lo necesitamos para inicializar el proceso de carga. Más adelante, cuando lleguemos al circuito de corte, nos vamos a dar cuenta por qué es necesario este pulsador. Otro elemento que necesitamos definir su valor es el puente rectificador. Como nos podemos dar cuenta, la circulación de la bobina secundaria es de 10 amperios. Por lo tanto, el valor mínimo que debe tener este puente rectificador es precisamente de este valor, 10 amperios. Aunque el inconveniente que tenemos al poner elementos tan ajustados es que si llega a circular por el circuito toda esta corriente, este puente rectificador alcanzaría su máxima temperatura. Y en ese caso nos veríamos obligados a poner un disipador de calor. Por esa razón, en el diseño de circuitos preferiría en este caso utilizar un puente rectificador mayor a 10 amperios. Por ejemplo, podemos utilizar uno de 20 amperios. El siguiente elemento que necesitamos es el condensador, y para ello necesitamos hallar su capacidad y su voltaje. En cuanto al voltaje, recordemos que cuando tenemos un voltaje en corriente alterna, este al ser rectificado hace que el condensador se cargue con el voltaje pico
que trae la onda alterna. Por consiguiente, el voltaje que tenemos en este condensador va a ser mayor que el voltaje que tenemos antes de la rectificación. Y para hallar el voltaje que tenemos aquí, sencillamente multiplicamos los 14 voltios que tenemos por raíz de 2. Aunque hay que tener en cuenta que en el puente rectificador hay una caída de tensión en cada uno de los diodos, que es aproximadamente de 0.6 voltios. Y como sabemos que en un puente rectificador son solamente dos diodos los que van a trabajar simultáneamente, la caída de tensión total será de 1.2 voltios, que es la suma de los dos diodos que están trabajando en cada ciclo. Entonces tenemos que el voltaje que tenemos en el condensador es igual a los 14 voltios de la fuente menos la caída de tensión en el puente rectificador, que es 1.2 voltios, por 1.4142, que es lo mismo decir raíz de 2. Y este resultado nos da 18.1 voltios. Ese es el voltaje entonces que tenemos en este condensador, 18.1 voltios, corriente directa aproximadamente. Entonces tenemos que este condensador lo debemos poner por lo menos de 25 voltios. En cuanto a la capacidad del condensador, hay ciertas fórmulas y ciertos cálculos que me permiten hallar un valor exacto en el circuito que esté diseñando, pero la verdad es que esas fórmulas son un poco extensas, entonces en el momento no las vamos a utilizar. Pero si me permiten, como regla general en mis circuitos, casi siempre utilizo que por cada amperio que va a circular por el circuito, yo utilizo de capacidad un condensador de 1000 microfaradios. Quiere decir que si por este circuito van a circular 10 amperios, el valor de este condensador, la capacidad de este condensador debería ser de 10.000 microfaradios. Pero recordemos que decíamos que estos 10 amperios solamente van a circular por esta resistencia en el caso de que conectáramos una batería que se encontrara averiada o se encontrara en corto. De manera que muy rara vez vamos a tener esa circulación de 10 amperios por esta resistencia. Y como el circuito está diseñado para un cargador de batería en el que la batería, al irse cargando, la corriente va a disminuir por esta resistencia, podemos perfectamente también colocar un condensador de 4700 microfaradios. El siguiente componente que tenemos en nuestro circuito o en nuestro cargador de batería es este diodo LED, que nos va a permitir visualizar cuando el cargador esté conectado a la alimentación de la red pública. Y para hallar el valor de esta resistencia, sencillamente aplicamos ley de Ohm. El consumo normal de un diodo como estos puede ser desde los 5 miliamperios hasta los 20 miliamperios. En este caso, a este diodo LED vamos a aplicarle solamente 5 miliamperios. Con este consumo de corriente es suficiente para que me dé un buen brillo, y el voltaje de este LED es aproximadamente 2 voltios. Entonces tenemos que los 18.1 voltios que tenemos en la fuente menos los 2 voltios, que es la caída de tensión en el LED, nos da 16.1 voltios, que es la caída de tensión que tenemos en esta resistencia. Con el voltaje que tenemos de la resistencia y la corriente que va a circular por ella, que son 5 miliamperios, podemos hallar el valor de esta resistencia. Vamos a decir entonces que la resistencia del LED es igual al voltaje que tenemos en la fuente, que es 18.1 voltios, menos el voltaje del LED, que son 2 voltios, sobre la corriente que va a circular por ella, que es de 5 miliamperios. Eso nos da 3220 ohmios, que podemos acercar a 3000 o 3.2, que es un valor mucho más comercial. Y para hallar la potencia, sencillamente multiplicamos el voltaje que tenemos en la resistencia, que es 16.1 voltios, por la corriente que va a circular por ella, que son 5 miliamperios. Entonces tenemos que la potencia de la resistencia es igual a 0.08 vatios, que por ser una resistencia bastante pequeña podemos acercarla a un valor comercial de 1/4 de vatio. Bueno, el siguiente componente que tenemos es este circuito integrado regulador 7815, que nos va a permitir tener un voltaje fijo de 15 voltios en su salida. Con este circuito integrado vamos a alimentar el integrado 4558, los dos indicadores que nos permiten visualizar cuando la batería llegue a 13.8 voltios y a 14.4, y también vamos a alimentar el circuito de corte, que está compuesto por un relay. Para este circuito integrado tenemos que el pin número 1 o la patica número 1 es la entrada de voltaje, pin número 2 es la conexión a tierra y el pin número 3 es la salida de voltaje. Y a su salida, para estabilizar correctamente estos 15 voltios, podemos poner un condensador de unos 220 microfaradios a 25 voltios.
Este circuito integrado lo podemos montar perfectamente sin disipador de calor, porque realmente el consumo de estos componentes no supera los 100 miliamperios. Y recordemos que este integrado nos puede dar hasta 1 amperio. Por eso sin disipador de calor va a trabajar perfectamente. Bueno, hasta el momento ya miramos detalladamente cómo sacar los valores de cada componente que hacen parte de la fuente de nuestro cargador de batería. Y ahora nos vamos a concentrar en esta resistencia y vamos a mirar cómo sacar el valor de esta resistencia y el tamaño o la potencia que debe ser para permitirnos la carga de la batería. Hay dos posibles formas de las cuales podemos obtener los valores de esta resistencia. Vamos a mirar cada una de ellas. La primera de ellas sería establecer un voltaje de inicio de carga. Por ejemplo, como estamos haciendo un cargador para una batería de automóvil, podríamos decir que cuando la batería se descarga a menos de 11 voltios, prácticamente no tiene suficiente corriente para encender el automóvil. Y podríamos fijar un voltaje para iniciar la carga. Por ejemplo, si tomamos 9 voltios como inicio de carga y sabemos que la fuente nos está proporcionando 18.1 voltios, sencillamente hacemos la diferencia entre estos dos voltajes y obtenemos el voltaje o la caída de tensión que tenemos en la resistencia. Y sencillamente añadiendo un valor de corriente con el cual va a iniciar la carga, hallaremos los valores de esta resistencia. Por ejemplo, podríamos decir que el inicio de carga se va a realizar a una corriente de 8 amperios. Tomamos estos valores y aplicando la ley de Ohm nos queda que el valor de la resistencia es igual al voltaje que tenemos en la fuente, que es 18.1 voltios, menos el voltaje de inicio de carga, que son 9 voltios, sobre la corriente, que en este caso serían 8 amperios. Tendríamos entonces que el valor de esta resistencia sería de 1.1 ohmios. Y para hallar la potencia de la resistencia, sencillamente aplicando ley de Watt tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces multiplicamos esta diferencia, que es 18.1 voltios menos 9 voltios, por la corriente, que son 8 amperios. Y eso nos da 72.8 vatios. Ese entonces es el tamaño de esta resistencia. Ahora, como en el mercado no vamos a encontrar una resistencia de 72 vatios, podemos hacer un juego de resistencias serie paralelo que nos permita obtener esa potencia. Por ejemplo, podríamos colocar 4 resistencias serie paralelo de esta manera. Si las resistencias, por ejemplo, las ponemos de 1 ohmio cada uno, la resistencia total de esta serie paralelo sería de 1 ohmio. Y si cada resistencia la ponemos de un tamaño de 20 vatios cada una, obtendríamos una resistencia de 1 ohmio a 80 vatios. De esta manera obtendríamos este valor. El circuito final entonces nos quedaría de esta manera: 4 resistencias distribuidas serie paralelo. Recordemos que las resistencias en serie se suman, que en este caso serían 2 ohmios por aquí, 2 ohmios por acá, y 2 ohmios con 2 ohmios que están en paralelo se divide y 2 sobre 2 nos daría 1 ohmio. Y la potencia en este caso se sumaría para un total de 80 vatios. La ventaja que tenemos con esta clase de circuitos es que podemos aprovechar gran parte o toda la corriente que nos proporciona la fuente. En este caso lo decidimos hacer con 8 amperios, pero si quisiéramos hacerlo con 10 amperios, sencillamente utilizamos las mismas fórmulas y podemos inicializar la carga con 10 amperios. Pero también tenemos una gran desventaja, y la desventaja es que si por alguna razón conectamos una batería que esté descargada por debajo de los 9 voltios, las resistencias van a tender a calentarse. Y si por alguna razón conectamos una batería que se encuentre averiada o su resistencia interna esté en corto, la corriente que va a tratar de circular por estas resistencias será mayor a la corriente que da el transformador, y por consiguiente lo más probable es que el fusible se nos queme. La otra forma que tenemos para hallar el valor de la resistencia y su potencia es hacer los cálculos con el máximo voltaje que puede llegar a tener la resistencia, que en este caso es el voltaje de la fuente. En otras palabras, si por alguna razón conectamos una batería averiada o en corto y estos dos extremos prácticamente se unen, la resistencia sea capaz de disipar su máxima temperatura sin que se vaya a destruir y que permita la circulación de toda la corriente que nos puede proporcionar en este caso la fuente. Es decir, que si hay un corto, el máximo voltaje que va a tener la resistencia es 18.1 voltios y su máxima corriente será la corriente de la fuente de 10 amperios.
Y con estos valores y utilizando la IDEOM vamos a hallar el valor de la resistencia. Por lo tanto tenemos que la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 18.1 voltios sobre los 10 amperios de la fuente. Tenemos entonces que su valor sería de 1.8 ohmios. Y para hallar la potencia, sencillamente utilizando la IDEOM multiplicamos el voltaje por la corriente que va a circular por la resistencia. Tenemos entonces que la potencia sería igual a 18.1 voltios por la corriente, que serían 10 amperios. Eso nos da una potencia de 181 vatios. Y como podemos observar, sería una resistencia bastante grande. El circuito final entonces nos quedaría de esta manera. De igual forma como en el ejemplo anterior no encontramos en el mercado una resistencia de 180 vatios, tendríamos que rediseñarla con resistencia serie paralelo. En este caso, montando 9 resistencias serie paralelo, tendríamos un total de 180 vatios y para la resistencia de 1.8 ohmios. Ahora, las desventajas que tenemos en este circuito es que necesitamos un mayor número de resistencias de buena potencia y por consiguiente vamos a ocupar más espacio en el proyecto que estamos construyendo. La otra desventaja es que como el valor de la resistencia aumentó, la corriente inicial para cargar la batería ya no va a ser de 8 amperios como en el ejemplo anterior, sino que va a ser aproximadamente de 5 amperios. Entonces esta corriente de inicio de carga nos va a disminuir. En cuanto a las ventajas, también tenemos que considerar que en caso de que conectemos una batería que se encuentre en corto, las resistencias van a ser capaces de disipar la temperatura que causa la circulación de toda la corriente de la fuente, y en este caso la corriente que circula por ellas no será mayor a 10 amperios. Por lo tanto, estamos protegiendo algún daño o alguna avería en cualquier elemento de la fuente y también que se nos dañe fácilmente el fusible. Y la otra ventaja que tenemos es que prácticamente con este cargador podemos conectar cualquier batería de 12 voltios que se encuentre en cualquier estado de descarga, se encuentre en 9 voltios, en 8 voltios, en 7 voltios o en el voltaje más bajo que se encuentre la batería. El circuito no va a sufrir ninguna consecuencia. Por lo tanto, este circuito, aunque necesite un poco más de espacio y más elementos en cuanto a las resistencias, en mi caso sería el más indicado para armar el cargador de batería. Bueno, en esta tercera parte del video vamos a mirar cómo vamos a diseñar el circuito indicador de carga para que nos muestre cuando la batería llegue a 13.8 voltios y el circuito de corte que nos va a mostrar cuando la batería llegue a 14.4 voltios y además mediante un relay nos va a desconectar la batería. Vamos a mirar una breve explicación de cómo funciona el circuito, pero por aquí en la parte de arriba te dejo un enlace del anterior video donde puedes encontrar en una forma más detallada el funcionamiento de todo este circuito. El corazón de nuestro circuito va a ser este integrado, el 4558, un circuito integrado que tiene 8 pines y en cuyo interior encontramos 2 amplificadores operacionales. Y en nuestro caso, para nuestro circuito, cada amplificador operacional lo vamos a utilizar en lazo abierto como comparador. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente colocar un voltaje de referencia en la entrada inversora del amplificador operacional y este lo que va a hacer es comparar el voltaje de referencia que le ponemos con el voltaje que le está llegando de la batería y él va a tomar la decisión de que en su salida nos deje pasar un voltaje positivo o un voltaje negativo. Ese es el funcionamiento principal de este amplificador operacional en el cargador de batería. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el circuito indicador de carga vamos a fijar en uno de estos amplificadores operacionales un voltaje de referencia de 13.8 voltios y ese voltaje lo vamos a fijar en la entrada inversora y en el pin de la entrada no inversora vamos a tomarlo para tomar lectura del voltaje que viene de la batería. De esta manera, mientras la batería esté cargando y esté por debajo de los 13.7 voltios, el amplificador operacional comparará estos dos valores y él determinará que 13.8 voltios que está en su entrada inversora será mayor que el voltaje que viene de la batería y por consiguiente tomará la decisión de que el voltaje negativo es el que vamos a tener en su salida y de esta manera el indicador que tenemos en su salida permanecerá apagado y cuando nuestro comparador detecte que el voltaje que viene de la batería es mayor que el voltaje que tenemos de referencia, él tomará la decisión de que es el voltaje positivo el que vamos a tener en su salida y de esta manera permitir la iluminación del indicador de los 13.8 voltios. Este mismo funcionamiento lo vamos a aplicar para el segundo comparador que nos va a manejar el circuito de corte, pero con un voltaje de referencia de 14.4 voltios
y en su salida, además de tener un indicador, va a tener un relay que nos va a permitir el corte de la corriente que va hacia la batería. Vamos a mirar entonces cómo nos queda el circuito diseñado y vamos a mirar qué elementos o qué componentes vamos a usar en él. Bueno, aquí ya tenemos las tres partes del circuito que hacen parte del cargador de batería. Tenemos la parte de la fuente, la parte de la resistencia que me permite obtener el voltaje de carga que va hacia la batería y la parte del circuito con el 4558 que nos sirve para monitorear el estado de carga de la batería con dos indicadores. Uno para que nos muestre cuando la batería llega a un nivel de 13.8 voltios y el otro indicador que nos va a mostrar cuando llega a 14.4 voltios. Además de un transistor que le hemos puesto que se va a encargar de desconectar el voltaje que va hacia la batería. Estos dos diodos que tenemos aquí los vamos a usar con referencia 1N4148 y estos dos diodos nos van a permitir fijar el voltaje de referencia para cada comparador. Recordemos que la caída de tensión en un diodo es aproximadamente de 0.6 voltios, de manera que si tengo 15 voltios y la caída de tensión en este diodo es de 0.6, en este extremo tendremos 14.4 voltios. Y si ponemos otro diodo en serie con este primero, la caída de tensión de ambos diodos será de 1.2 voltios. De manera que si ese 1.2 voltios se lo restamos a estos 15 voltios, obtendremos 13.8 voltios para este punto de referencia. Ahora, la resistencia que hemos puesto en serie con estos dos diodos la podemos poner de cualquier valor. En este caso la vamos a poner de 10K y esta resistencia sencillamente se utiliza para cerrar el circuito y haya un consumo de corriente entre tierra y el positivo, que en este caso son 15 voltios. La verdad es que el consumo de corriente en las entradas inversora y no inversora de este integrado son tan bajas que si no ponemos la resistencia prácticamente no habría consumo de corriente. Por eso es necesario ponerla. De esta manera entonces tenemos que en el pin número 2 tenemos un voltaje de referencia de 14.4 voltios y en el pin número 6 un voltaje de referencia de 13.8 voltios. Los pines 3 y 5 son los encargados de tomar lectura del estado de carga de la batería. En cuanto al funcionamiento, tenemos que si conectamos nuestro cargador de batería y en ese momento no tenemos conectada ninguna batería, el voltaje de carga prácticamente en los pines 3 y 5 será de 18.1 voltios. En ese momento los dos comparadores determinarán que este voltaje que está entrando en las entradas no inversoras es mucho mayor que los voltajes que tienen de referencia y decidirá que el voltaje positivo es el que pasa a las salidas de cada comparador. Por lo tanto, los LED indicadores iluminarán y el transistor entrará en funcionamiento y el relay que tenemos conectado abrirá el circuito y no habrá paso de voltaje, porque este contacto que normalmente está cerrado ahora hará unión con el contacto normalmente abierto. Ahora, ¿recuerdan el switch pulsador que colocamos normalmente cerrado en la entrada del transformador? Bueno, ese switch nos va a permitir inicializar el sistema cuando conectemos la batería. Es decir, que cuando conectamos una batería y el sistema ya está conectado a la alimentación de voltaje, el relevo mantendrá activado y el sistema de carga estará abierto. Por esa razón se hace indispensable colocar el switch pulsador normalmente cerrado en la entrada de la línea que alimenta el transformador, para que cuando lo presionemos abra el circuito, el relay vuelva a su posición original de normalmente cerrado y los pines 3 y 5 de los comparadores tomen lectura del voltaje de la batería que está descargada y los comparadores puedan determinar que el voltaje negativo es el que va a pasar a los indicadores, permitiendo que estos permanezcan apagados y el relay también permita la circulación de corriente hacia la batería. Ahora, cuando esté ocurriendo el proceso de carga y el voltaje de esta batería sea mayor a 13.81 voltios, el pin número 5 de este comparador tomará esa lectura de este voltaje y en ese momento este voltaje será mayor al voltaje que tiene de referencia y el primer comparador encenderá el primer indicador, mientras que el segundo mantendrá apagado. Y cuando el voltaje de carga en esta batería supere los 14.4 voltios, el siguiente comparador también tomará lectura de este voltaje y determinará que este voltaje es mayor que el voltaje de referencia y también encenderá el segundo indicador, mostrándonos que la batería ya llegó a su máximo nivel y también la base del transistor se polarizará y activará el relay, permitiendo que el circuito se abra nuevamente, impidiendo que la batería siga recibiendo corriente.
Bueno, ese es el funcionamiento de nuestro cargador de batería. Como podemos mirar, es algo muy básico pero también bastante funcional. Y ya para terminar, lo único que me resta es decirle los valores de esta resistencia. En el caso de las resistencias de los LEDs, las podemos colocar de 1 kilo ohmios. Y para esta resistencia podemos usar un valor aproximadamente de 10 ohmios, dependiendo la cantidad de corriente que vaya a circular por este relay, que aproximadamente son 50 miliamperios. También podemos hallar el valor de la resistencia calculando la corriente del colector y multiplicándola por la ganancia del transistor y la corriente de la base. Pero en este momento vamos a hacerlo muy breve y sencillamente con esta resistencia de 10 ohmios ya tenemos polarizado nuestro relay con aproximadamente los 12 voltios que necesita. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video.